Señores, buenas noches, bienvenidos a Animales Sueltos, gracias por acompañarnos, es un placer la mesa de esta noche, quien nos visita, Rodolfo D'Onofrio, aquí está el presidente de River, pero no viene en calidad de, es por supuesto embajador de sus colores y de su club, pero tiene nuevo libro, o tiene libro en realidad, que es Parar la Pelota. Si bien tiene una pelota allí, el libro no trata de pelota o de fútbol, el libro trata de cómo él ve el país o cómo él entiende una Argentina. A ver, o cómo él cree que debería manejarse la política o cómo él cree que debería ser un poco nuestra sociedad en Argentina. A ver, tiene muchísimos años, no solo como presidente de River, sino también como empresario y además muchos años vividos en Argentina. Así que en un ratito, Rodolfo, gracias por venir, por estar. Gracias por invitarme. En cambio, es la primera vez que estás en la mesa, ¿no? ¿O habías venido a la mesa? Pero quiero decirle que soy un adicto de ustedes. Gracias, Rodolfo. Porque los veo. Entonces, como los veo, hoy no estoy en Yo te notaba bastante mal. Sí, ¿no? Estoy trastornado, ¿no? Esta es la razón. Mirá el Bebo. El Bebo parece que va a ir se quiere postular en Boca. El Bebo Granado va a ser parte de una comisión directiva. ¿Estás seguro, Bebo? No, me dijeron, pero bueno, qué sé yo. Te lo vas a tener que enfrentar, ¿eh? No, pero 2 años nada más. En 2 años después ya me voy. Ya está. ¿Vos ya elegiste quién...? No, yo no elijo. Eso será algo que vamos a conversar entre los que formamos un equipo y ahí se decidirá. Y ahí se decide. Faltan 2 años. Te vas a la política, ¿no? Me gustaría, sí, pero dentro de 2 años y medio. Pero está clarísimo que te vas a la política, porque dicen que en la ruta de todo buen candidato primero hay que publicar un libro. Así ¿Sí? Bueno, el libro no tiene nada que ver con River, como dijo muy bien Alejandro, y tampoco tiene que ver que porque River yo hice este libro, sino que tiene que ver con toda la historia de mi vida, con todas las experiencias que tuve y con la sensación que tengo de lo que yo creo que debería ocurrir o pasar en el país, de las carencias que tenemos, de los déficits de educación, de salud, ¿no? de la pobreza que tenemos hace más de 40 años, y que, bueno... Yo no te tengo muy clasificado a vos. Yo no sé si sos peronista, ya sé que son categorías medias perimidas o viejas y lo miro al maestro Fraga acá, que de costado como si fuese un profesor universitario y me dice, ojo alumno, no meta la pata. Peronista. A ver, pero ¿dónde te puedo, por lo menos para ubicarte? Vos sos peronista. Mirá, de alma radical. Tengo un tema raíces. Yo nunca hice política partidaria. Sí, hice política universitaria en Nacional Buenos Aires, hice política empresaria. No hice política partidaria. Yo tengo un problema en cómo tengo que manejarme, que es como presidente de River. A mí me votaron peronistas, macristas, socialistas, radicales. Entonces, en cuanto digo que soy tal cosa, dice, estás apoyando ya en la próxima campaña a fulano. Entonces, ese reproche lo tengo que cuidar. No podés Déjame decirlo. que yo te diga todo lo que yo pienso respecto a un montón de cosas, pero no me hagan nunca decir a quién... ¿Apoyás? ¿A quién apoyo? Apoyar ¿A quién apoyo? no, Pero si yo digo, soy peronista, está con este. Si es radical, está con este. Si es socialista, está con este. ¿Pero sos algo o no? ¿Definido o no? Sí. Bueno, pero eso fue lo claro íntimo, sí. por supuesto. Yo tengo mi manera de pensar y de ver. Por ejemplo, ¿qué pienso? Mirándolo históricamente. Cerrate la camisa, Rodo, que se te abrió un poquitito. Ahí está. Frondizi. Sí. Frondizi, por ejemplo. A mí me parece uno de los presidentes más brillantes que tuvimos y que no supimos aprovechar. Creo que la historia argentina hubiera cambiado si él no le hacen un golpe de Estado y lo sacan. Pero bueno, Frondizi era desarrollista. Bueno, yo podría ser desarrollista. Bueno, Y peronista. No me busques el título, porque no puedo decir. Bueno, Yo tengo que muchos pero- lo ubican dentro del radicalismo. Pero pará, No. Sí, es hay cierto. algo, Sí, hay tiene razón algo, Carnota. nosotros No. no somos nadie para darte consejos, pero Rodo, te cuidas mucho y entiendo que sos todo el tiempo víctima de interpretaciones de declaraciones tuyas. Hace un rato presentaste el libro y nosotros, la prensa, usamos una declaración tuya para poner algo que tal vez vos no quisiste decir o no fue tu intención. Está sacado de contexto. Ahora, ojo cuando empezás a tener miedo de toda declaración por el título, porque terminás declarando... No, yo no tengo miedo y digo, justamente, uno de los problemas que realmente genero es que no tengo miedo y digo todo lo que pienso. Pero hay cosas que tengo que cuidar, que es, por ejemplo, esa. Esa es algo que yo lo entiendo, al tipo que es de otra línea, otra idea,
y yo soy presidente de River. Vos no podés aprovechar como presidente de River para apoyar a fulano, porque yo te elegí para ser presidente de River. Claro. Y eso lo entiendo. Por eso es mi único cuidado. Después, a mí te vas a dar cuenta cuando hablo o cuando expreso qué es lo que pienso y dónde me vas a poder ubicar. Porque... Pero fuera de, perdón, ¿no? Pero Sí. digo, fuera de Frondizi, si te preguntamos de los cuadros políticos actuales, digamos, ¿quién te gusta, con quién tenés más afinidad? Pero rescatá cosas Qué de linda que todos sos, o más de sos alguien. muy linda, sos muy linda. Yo lo único que yo soy anti-grieta. No me gusta la grieta. La grieta nos vamos a caer todos en un pozo, no va a quedar nada. Entonces más vale que empecemos a pensar de qué manera hacemos O sea, que puentes y hoy diría que acercamientos. sos la bañista. Si ¿Cómo? No, hoy lo que podría ocurrir es que no existe lo que yo estoy planteando. Porque Si lo que hay es fuese, grieta. ok. si fuese un equipo, la Argentina, si fuese un técnico Macri, ¿dónde estaría en la tabla Argentina hoy como país después de 4 años de manejarlo? Mitad de tabla para arriba, mitad de tabla para abajo, peleando el descenso. ¿Cómo fue su trabajo, su acción? decís? ¿Cómo está Argentina llegando ya a fin de su mandato? ¿En qué lugar de la Y tabla yo lo creo tiene? que lo está diciendo él mismo todo el tiempo, ¿no? Que acá se han equivocado y que de alguna manera la ciudadanía lo dice en todas las encuestas y en todos digamos, cuando opinan respecto a cómo lo ven o qué le pasa, ¿no? Es una cosa muy rara lo que está pasando, que los dos candidatos o los candidatos que están existiendo tienen imagen negativa, ¿no? No tienen imagen positiva, y esto me parece que es un dato importante, es muy raro que alguien pueda ganar la elección con imagen negativa, y cualquiera de los dos que se presume pueden ganar tiene imagen negativa los dos, más que la positiva. Entonces es extraño. Entonces estamos viviendo un momento muy especial. Lo que pasa es que el que acá Rosendo, que lo analiza perfectamente bien, lo que dicen los especialistas es que precisamente los dos tienen mayor imagen negativa, pero en un balotaje alguno de los dos ganaría sumando la imagen negativa del otro. Bueno, pero ese es el efecto de la grieta. Por Claro. eso a mí no me gusta la grieta, porque en definitiva vos existís porque existe el otro. Sí, claro. Y en cambio de encontrar en qué cosas coincidimos, lo que está pasando en la Argentina, qué cosas no coincido para marcar todo lo que no coincido con vos. Hay cosas que tienen que ver con los valores que estoy de acuerdo que no coincidas, me parece muy bien. Pero después busquemos alguna cosa que podamos coincidir porque yo les pregunto a ustedes, que los escucho siempre y los veo, diciembre, gana uno, no sé quién. Yo me pregunto, si estamos en una grieta y necesitamos leyes, necesitamos todo, que necesitamos que el Senado, que la Cámara de Diputados, y estamos enfrentados o están enfrentados, ¿cómo hacemos para lograr las transformaciones que necesitamos? Porque todos tenemos claro que hay que hacerlo. A lo mejor te levanta un poco el ánimo hoy porque cuando muestre un cuadro vas a ver que hay algunos que tratan de ser mucho más racionales, incluso de los dos sectores. No entiendo, Bebo. Claro, porque cuando muestre un cuadro se va a ver que aún de los dos sectores se muestran gente racional que te dice, muchachos, de esto vamos a hacer una política de Estado. Tenemos que ponernos de acuerdo los dos porque si no... Bueno, ese fue el intento en el armado de fórmula, Bueno. ¿no? Eligiendo a Alberto Hoy- Fernández y eligiendo a Pichetto, Sí. trataban de moderar los extremos de la grieta, los dos. Exactamente. Igual En el la- armado de lista mostraban otra cosa. Igual está, también, digo, parece difícil hoy, pero está la posibilidad de que en diciembre el que llegue, si llega por primera vuelta, podría tener ese envión que necesita, digamos, con un dominio más importante de las cámaras, con más poder. Parece difícil. No, es muy difícil. Pero no sé Les si propongo imposible. el primer disparador de la noche. A partir de este momento, jugá como parte de la mesa. Muchas gracias. Rosendo, bajás vos. Después de ver esto, Javi, por favor, métanse. Muchas e interesantes cosas que cada uno tiene. Hay mucho, pero mucho y muy bueno. Están seduciendo peronistas en toda la República Argentina, tanto Alberto como Pichetto. O sea, mandaron un peronista, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Bueno, parece que están, entre comillas, ¿no?, cazando peronistas o buscando peronistas. Hoy se buscan peronistas. Vamos a escuchar a Pichetto en La Rioja. Fíjense cómo fue a buscar peronistas a La Rioja Pichetto. De esto quiero hablar. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué tanto Alberto Fernández como Pichetto, que está en Cambiemos, salen a cazar peronistas? Escuchen el tono de Pichetto, cómo fue a buscar peronistas. Fue a traer peronistas a Cambiemos en La Rioja. Escuchen. Acá está el peronismo. Venimos a convocar al peronismo de La Rioja a que se sume a la gesta de consolidar el cambio en la Argentina, a construir junto al presidente Macri un camino de crecimiento sostenible
contenido, no volver al populismo, no volver a propuestas demagógicas. En la elección primaria del 11 de agosto, ese día los argentinos van a empezar a marcar el camino de seguir hacia el futuro o volver atrás, volver a modelos del autoritarismo. Yo me pregunto, ¿quién tiene el peronismo hoy? Esa visión radicalizada de la izquierda, de la conducción de la cámpora, o un peronismo ligado a la historia nacional, al centro democrático, al pensamiento de Perón. Bueno, ¿te sorprende esta búsqueda de peronistas, Rosendo? No, pero a ver, yo creo que alguna vez planteamos acá en los últimos días. Es decir, la cultura peronista, como nunca en la historia, hoy domina la política argentina. La cultura peronista, ¿no es cierto? Que es otra cuestión. Ahora, yo creo que la política argentina tenemos que verla un poquito de otra manera. Venimos viendo la política argentina como 3 espacios. Y ya no hay 3 espacios, hay 2 espacios. ¿Hay 2 espacios? Claro, no hay 3 espacios. De los 22 senadores de Pichetto, ¿cuántos han quedado en el tercer espacio? No, ninguno. O Pocos, 2 o sí, 3. 2 o 3, sí. De los 34 diputados del tercer espacio, ¿cuántos han quedado en el tercer espacio? Un par. ¿Mm? Un par. Un par. De los gobernadores, ¿cuántos han quedado en el tercer espacio? 13 van con Fernández Fernández, 1 va con Labaña, 3 con boleta corta. Pero 1 de boleta corta lo vimos ayer en un acto con Fernández, Arcioni de Chubut. Entonces, cuidado, acá hay una reunificación política del peronismo. Pichetto puede ir a buscar votos a La Rioja y a lo mejor conseguirá o no conseguirá. Entonces, cuando miramos el Congreso hacia adelante, cuidado, hay un Congreso sin mayoría si el peronismo sigue dividido en 2 y hay 3 espacios. Pero si el peronismo se unifica, una fuerza va a tener mayoría en las 2 cámaras. Va a ser el peronismo unificado, digamos. Claro, Además, es decir, hay mucho enojo en las distintas bancadas del PJ con lo que pasó con Pichetto, particularmente, por supuesto, en el Senado. Digamos que también se explica, el gobierno se llevó a Pichetto, se llevó a Pichetto y la bancada. Pero hoy lo que vimos en La Rioja es, el otro día adelantábamos el plan P, ¿no? El plan Pichetto. Hoy empezó el plan que adelantamos el otro día, en La Rioja con el primer hospital de campaña. Dijimos, Pichetto va a empezar recorrida por todo el país poniendo hospitales de campaña, hospitales para recibir a los heridos del peronismo que habían quedado de todos lados. Y él fue a buscar a los menemistas a La Rioja. A tal punto preocupó que el gobierno de La Rioja metió una cautelar en la justicia, la cautelar le dio la razón y le prohíbe ahora al pichetismo de La Rioja usar los símbolos, los cánticos, los emblemas y las marchas peronistas. O sea, hoy en un acto que no sea del peronismo puro no se puede hacer la B. Pero No la se B puede es hacer la así, B. literal. Pero A eso ver, tiene Javi. sentido. Sí, me parece que esto de Pichetto además se enmarca en algo que preparamos con la producción respecto a la necesidad que ve el peronismo del PRO de ganar la elección y de ser reelectos, ampliar la base de sustentación, pero no de pico, no de, bueno, vemos, de ampliar, vemos cómo hacemos, Mostrame esa placa. sino de efectivamente incorporar Pero figuras vos ya peronistas vos ya estás- de peso. Vos ya estás pasando a una segunda etapa de Pero que peronización. Claro, pero que tiene A que ver con todo esto que dice decímela, Rosendo, que decímela. todo es peronismo, Sí. sobre todo en el Congreso. En todas las fórmulas hay peronismo. Bueno, Sí. En todas las fórmulas. ¿por qué? Porque ayer viste que jugamos en algún momento con algunos posibles huecos en el gabinete futuro, si Sí. Macri es reelecto. Uno de los lugares que mencionamos me llamó a la 1:15 de la mañana Qué simpático. para decirme que quería conversar hoy sobre esto. Pues dijo, yo me voy a aguantar un tiempo más, porque los primeros 3 o 6 meses, desde el 10 de diciembre, son claves para el gobierno de Mauricio Macri si logra ser reelecto. Y va a haber que ponerle muchas pilas. ¿Por qué? Porque necesitan al peronismo, pero incorporado al gobierno. Ya no son acuerdos legislativos. Metámonos en la solamente. placa, Javi, vamos. Para profundizar la apertura y convocatoria al Poder Ejecutivo. Y me habló de nombres concretos. Schiaretti, Urtubey, Gutiérrez, el gobernador reelecto de Neuquén.
de otras provincias también, como Misiones, representantes de otras provincias, sindicalistas, pero al Poder Ejecutivo, con cargo de ministros o secretarios. Me decía, no va más la negociación legislativa uno por uno, con cada gobernador, con cada bloque, con cada provincia. No va más. Se requieren acuerdos más amplios y sustentables en el tiempo, que permitan tener mayoría en una Cámara y posibilidad de estar cerca en la otra. Me hablaba posibilidad de tener mayoría en diputados y de negociación más cercana en el Senado. Y repetía esto, los primeros 6 meses son fundamentales para esa segunda gestión, pero que creía que había gente en el gobierno que creía que los primeros 3 meses iban a ser más que claves. Porque acá se va a terminar el periodo. Donde se propone sacar la reforma. ¿Te das cuenta, Rodolfo, de lo que estamos hablando, no? Sí. Que todo gira en torno a peronización o no peronización. O sea, en algún punto hay que definir también dónde uno está. No me cabe ninguna duda, lo tengo clarísimo. Y quien no se dé cuenta que evidentemente en la Argentina el peronismo tiene actualidad. El peronismo no desapareció. El peronismo puede estar aquí, acá, aquel lado, pero la doctrina, la idea, la concepción de lo que puede ser, lo que sienta un peronista, está viva. Y por más que la quieran esconder, está ahí. Y va a aparecer en distintos lugares. Yo cuando escucho y dicen que el peronismo se acabó, y eso lo escuché hace 6 meses, y ahora resulta, como muy bien dijo recién Fernando, de 6 candidatos de los que pueden arrimar más, 5 son peronistas. Entonces, ¿a dónde desapareció? Sigue latente. Ahora está la discusión, por lo menos por lo que veíamos que decía Pichetto en La Rioja, también es dónde está el peronismo. ¿El peronismo es la cámpora o el peronismo es el peronismo tradicional? Esa va a ser la batalla que van a dar, ¿no? Por lo menos ideológica, dialéctica, como quiera. Pero me parece que lo que planteó es esto, la pelea de Pichetto ahora es con la cámpora, hoy lo definió. Claramente. Todo va a girar también en torno a la economía. Y tenemos otro informe para entrar con Bebo ya, un poco más a lo económico. Dale. Vamos a ver la economía como eje de campaña. ¿Querés saber cómo va a estar, o por lo menos tener una idea hacia dónde va el dólar? ¿Cómo van a estar los índices de acá? ¿Cuánto falta para las PASO? ¿2 meses? No, menos de 50 días. 40 y algo. 11 de agosto. Claro. Menos de 50. Sí, ya estamos. Bueno, la economía define muchas cosas y este es el informe. Controlar la economía es por ahora el principal objetivo del gobierno. La inflación viene en descenso, pero el acumulado sigue siendo preocupante. Esperamos que la inflación de junio sea menor a la que acabamos de conocer de mayo. Tenemos una tendencia de desaceleración, en especial en todo lo que es la inflación núcleo, y vemos desaceleración también en el conjunto de bienes. Nosotros pensamos que el segundo trimestre va a mostrar un crecimiento sólido respecto del primer trimestre. En términos interanuales ya vamos a salir de los números negativos grandes. Es un problema que por primera vez se enfrenta con una receta distinta a la que aplicamos en los últimos 70 años sin éxito, claramente. El peor ya pasó. Las medidas contra la inflación fueron varias y muy discutidas por varios sectores. Precios esenciales provocó desabastecimiento en algunos comercios y ahora 12. No tuvo la repercusión que el gobierno esperaba. Estamos lanzando un programa muy activo que vamos a poder facilitar a la gente que consume con tarjeta, en vez de hacerlo una tasa de arriba del 45%, a una tasa del 20%, y esperamos con eso a 3, 6 y 18 meses que muchos que han venido postergando algunas necesidades lo pueden hacer. La economía es una gran incógnita y mientras el gobierno vive el día a día, la oposición ya piensa en el futuro y mantiene reuniones con el Fondo Monetario. Fue una reunión sumamente amable y yo diría constructiva, en el sentido de dejar en claro algunos puntos y sobre todo diferenciamos entre la lógica del ajuste, que es la lógica de los programas que normalmente maneja el fondo. Porque con el fondo las posibilidades de renegociación no existen, son muy bajas. Y en verdad vamos a tener que ingeniarnos porque el país asumió un compromiso que debe cumplir. Tienen que saber que nuestro espíritu es cumplir. It's an economic situation which was incredibly complicated as well. Many players, ourselves included, underestimated a bit when we started. Most surprising component is inflation, which instead of
stabilizing and gradually declining as we had anticipated is showing much more resilience than we had thought. It is now beginning to decline, but it's taking longer than we had anticipated. Primero garpar hay que garpar y al fondo lo tenés que invitar a participar, a que sigas poniendo guita. La economía, por el camino que vamos, permite pensar en un mediano y largo plazo una mejor Argentina. Bueno, a ver, Bebo, bajo con vos. Dale. Aunque Javi también tiene un comunicado de Lagarde después de todo. Se acaba de reunir hoy con Macri en Japón. Bien. En Osaka. A ver, ¿qué tenés de esto? ¿Qué mirada tenés? No, de esto, el plan que hicieron, al principio funcionó, lo que hicieron durante los últimos 3 meses de que el dólar se quedó quieto, bajó incluso 6% en los últimos 60 días. Ahora, el otro día leí un colega tuyo que escribía que tal vez ya los precios estén dolarizados. O sea, que ya no haya más corrimiento si subiera el dólar a precios. O sea, si así el dólar se fuese a 50, ya el gobierno no tendría drama, que no tendría impacto en góndolas. ¿Podría hacer eso? No, yo no creo en eso. Teniendo en cuenta la mentalidad de los muchachos que tienen que vender, además a lo largo de estos últimos 70 años, yo no confiaría tanto en eso. Es cierto que algunos precios quedaron por encima de $1 a 43, 44 como está ahora. Deben estar los precios de estar a 46, 47, no a 50. ¿Vamos a aprovecharlo, Donofrio, con algo? Dale. Vos, con $1 a 44 como hoy, ¿sos competitivo con River? ¿Te conviene o no te conviene? Porque cuando vas a buscar al 4 de Deportivo Chasquibún a cualquier país, te lo cotizan en $1,5 millones y para vos son 60 millones de pesos. Pero por otro lado, vendés un jugador y lo vendés en $15 millones y te salvás. Y los contratos. Claro, también tenés contratos. Por ejemplo, Boca tiene contratos con un tope de dólar. El dólar más alto que paga Boca es 38 pesos. No actualiza con el índice de dólar. Claro. No sé, por ejemplo, contame cómo sos vos con la competencia. No, es igual. Todos tenemos algún tope o algo. Pero sí, sin duda, el fútbol le pasa lo mismo que le pasa a cualquiera. Vos pensás que nosotros tenemos jugadores que hemos traído del exterior, que le pagamos en dólar con ajuste, suponete con un ajuste del 20 o 30%, cuando el dólar valía 18. El extranjero te dice, pará, yo vine acá a cobrar X cantidad de dólares, no X menos Y. ¿Yo qué culpa tengo? ¿No? Entonces, todo te dice el jugador extranjero. Lógico. Pero si es la verdad. Si yo vengo a mí, lo que ustedes le pasaron... Entonces, tenés que esforzarte el doble, tenés que conversar, analizar. Es muy crítico para el fútbol lo que ha ocurrido. Pero no solamente eso, porque también el bolsillo del que viene a ver el fútbol, los contratos que tenemos con la televisión, que están especificados. Pero para vos es un dólar. Problema. A ver, el dólar en sí, vos lo seguís al dólar. Y ahora hablame como empresario. ¿Sos empresario? ¿Fuiste mucho tiempo empresario? Sí, soy. ¿Sos empresario? Sí. ¿Puedo preguntarte cuál es tu sector al que te dedicás? Siempre me dediqué toda mi vida al sector de seguro, fui presidente de compañía, lo soy hoy. ¿De la Caja? No, de la Caja de la Caja RT fui accionista. ¿Y hoy de qué empresa sos? Hoy de La Estrella, que es una compañía de seguros de retiro. ¿Seguros de retiro? Sí. Eso es la jubilación privada, digamos, lo que quedó de la jubilación privada, lo que dejaron. Uy, qué lindo, me abrís otro lugar hermoso para entrar, que es la reforma previsional que ayer estaba tocando ahí es un el tema compañero crítico, Melconian. Crítico es eso. Eso es un tema crítico, histórico, y aparte del mundo entero, no de la Argentina. El sistema de reparto está en crisis en el mundo entero. Ahora, ves allí, noté, por ejemplo, Álvarez Agis, vos lo conocés, es un hombre de la Cámpora, es un economista muy conocido, estuvo con Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Cuando le hicieron un reportaje, cuando tocaron el tema previsional, dijo algo muy claro. Dijo, bueno, eso va a haber que hacer algo, porque es evidente que ha crecido la edad donde la gente vive mucho más y en todo el mundo hay una crisis. Así que eso hay que arreglarlo. O sea, ya no te lo niegan. Ya de un lado y de otro ya te dicen, bueno, la reforma no la niega nadie ya. ¿Cómo? ¿Sabes qué no te niega pasa? nadie Hasta eso. la Cámpora sabe que si llega a ser gobierno, tiene que hacer reforma laboral, reforma previsional. La harán cada uno desde su sesgo ideológico, pero así no resiste ninguna ideología, ninguna nada. Hay un reconocimiento de que el que se tiene que hacer cargo es difícil, que hoy a la tarde hablaron cuatro probables ministros de Economía. Habló Álvarez Agis, habló Melconian, habló Martín Lustó y habló Redrado. Sí. En un momento, Álvarez Agis dijo, en realidad yo tenía un prejuicio con el Fondo Monetario, pero con 5 países, la verdad que la pegó porque crecieron. Le erró con Grecia. O sea, ese tipo de reconocimientos, hace un año atrás, no te lo hacía nadie.
Porque Álvarez Agis ha tenido un crecimiento es impresionante. intelectual y tiene una sapiencia. Ese pibe es brillante, ese flaco. Ahora, no es extremo. Brillante. No es extremo. No es extremo. Es racional. Es racional, sí, no te está diciendo cosas locas. Pero vuelvo otra vez, porque la verdad, Rodolfo, que te aprovecho, por ahí entro. Vale. Brasil está luchando por sacar una reforma previsional. Sí. ¿Vos crees que Argentina también tiene que sacarla? Sí, sin duda. Lo tiene que hacer. Pero ahí te agarro, ahí te metes solo vos en la jaula. No, pero yo no tengo porque ningún problema. con la sensibilidad social que tenés vos... Pero la reforma no significa que tengamos que lograr que los jubilados se mueran de hambre. La reforma puede ser que hagamos un blanqueo de la parte laboral y logremos que los aportantes sean mucho más de lo que tenemos hoy. Si nosotros logramos una base de aportantes importante, esto cambia el número. Aumentar la caja. Aumentar la caja. La tasa de sustitución. La gente que aporta. Sí. Si el aporte, hay un montón de gente que no aporta. Además, vos no podés acá todos los gobiernos fueron haciendo una fiesta. El gobierno de Kirchner o de Cristina puso a 5 millones. Este gobierno, ante una decisión de la Corte Suprema... La reparación histórica. Que era por año, decidió hacerla toda junta. No, pero acaba de firmar, de presentar la moratoria por 3 años más ayer, con lo cual creo que se van a incorporar 360.000 jubilados más en los próximos años. Por eso. De ellos que no aportaron. Bueno, pero por eso te digo, entonces la única manera de no perjudicar el bolsillo de un jubilado es que vos aumentés la cantidad de aportantes. Claro. No aumentar la edad jubilatoria. No, eso es un tema de discusión. Ese es un tema muy álgido. No, pero ese tema es álgido, pero es un tema que es actuarial. Porque vos, actuarial, es decir, los actuarios son los que hacen las tablas de mortalidad y de supervivencia. En el tema de la supervivencia, sin duda, permanentemente tenés que cambiar las tablas. ¿Por qué? Porque por suerte estamos todos viviendo más y el promedio de vida sube. Lo que dijo B, justamente era eso. Entonces, este tema es un tema que debe ser encarado técnicamente y no políticamente. Hay que hacer un trabajo técnicamente y no políticamente. Claro, no es que todos los días metamos más gente acá adentro, ahora vos venís acá. No, pará, vamos a hacer un cálculo de todo esto porque si no nadie va a cobrar nada. Pero Rodolfo, eso no es la Argentina. Es buena. Bueno, pero... tomar un tema como la jubilación, acá cualquier tema se politiza. Los mataron a esta gente porque dijeron que eran todos CEOs y que no tuvieron política. Si cualquier lo cosa técnicamente te matan. Claro, se aplicaría técnica, no, se aplica política. Te matan, Rodolfo. Pero si no tenés plata... Vos no podés dejar... Yo creo que, disculpame, políticamente tenés que actuar siempre. Yo creo que la política es fundamental, siempre. Yo soy economista, la economía me gusta. Pero, ¿qué estudiábamos de economía política? ¿Por qué? Porque economía sin política no existe. Es un absurdo, es técnicamente un montón de numeritos, pero están los hombres, están las personas, están los sentimientos, hay un montón de cosas. Así que una cosa es política, otra cosa es politiquería. Política, estamos hablando de política, hacer política. Ahora, hacer cualquier cosa es otra cosa. Creo, decididamente, que en determinado momento aparece la parte técnica. Porque vos no podés hacer cualquier cosa, tenés que hacer algo que de alguna manera el número cierre. Y para que el número cierre, te digo, para no afectar a los jubilados, necesitas aumentar la base de sustentación, que es los aportantes. Si todos sabemos que hay millones de personas que no aportan nada. Sí, está bien, pero... Si vos aumentás la base... Es una de las puertas de salida del conflicto. Bueno, pero si no, la otra, ¿qué es? Es más, lo que te plantean en la reforma previsional, no te la plantean disociada de una reforma laboraria, de una reforma laboral. Sí, meten, insisto, este tema de aumentar la edad jubilatoria. Bueno, pero la edad... es otro tema. Eso es el debate complicado. Pero es una discusión que hoy en día... es una discusión que hoy en día es... Pero a nivel mundial, pero también en la Argentina, digamos. No, pero espera, en Brasil, porque nos gusta tomar el caso de Brasil, en Brasil se jubilan con 15 años de aporte y con una edad mínima, que ya no me acuerdo cuál es, pero muy diferente a la nuestra, con menos edad. Con lo cual, Brasil está años luz a lo que estamos nosotros. Pero Brasil quiebra dentro de 2 años si no hacen la reforma. Sí, lo saben. Concretamente quiebran dentro de 2 años. Lo saben. Entonces lo tienen que hacer. Pero nosotros aportamos 30 años y la edad jubilatoria es similar a varios países, pero también está por debajo del promedio de la edad y de la expectativa de vida. Esto también es cierto. Me permito hoy pasar por muchas cosas porque me parece altamente interesante la mesa. Extraordinario. Son esas noches donde no quiero entrar en la actualidad porque... También voy a entrar en muchas cosas que han traído a cada uno, pero tenemos a Donofrio invitado, Rodolfo está presentando su libro, que es Parar la pelota. Después vamos a hablar un poco de... hace ratito se confirmó finalmente que a San Jorge lo descendieron en una categoría amateur.
el equipo que se paró, en realidad se sentó en una protesta contra la AFA y protestó contra el arbitraje, la banda del Chiquitapia o el grupo de Chiquitapia, el equipo de Chiquitapia, el argentino y el Federal A, los mandó a la B, en realidad al Federal B. Pero esto va a ser un rato porque estamos hablando de fútbol. También les cuento que ganó Brasil por penales a Paraguay y va a jugar frente al ganador de Argentina-Venezuela. Pero no estamos para hablar de fútbol hoy, estamos para hablar de otras cosas. Discutimos todas estas noches, muchachos, Rodolfo, Romy, querida, el rol del Papa Francisco. No saben qué informe armó producción. Se los recomiendo, pero incluso para tenerlo ahí de colección. Está partido en dos. La primera parte es la vida de Bergoglio antes de ser Papa. Y la segunda parte, Bergoglio como Papa o como Papa Francisco. Y allí nos vamos a ir metiendo y van a ir viendo cómo se relaciona con los conflictos. Nos vamos a meter y vamos a analizar al Papa Francisco y la política. Y ya vuelvo porque vamos a hablar de justicia. Tenemos algunas informaciones de último momento y seguimos charlando con Rodolfo D'Onofrio. Charlamos de esta manera y presentamos de esta manera la primera parte del informe. Hablamos de política. El Papa político lo veníamos anunciando. Este era Bergoglio, que se peleaba con los K antes de ser Papa. Vean esta primera parte del informe. Alain Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum. Jorge Mario Bergoglio jamás imaginó su destino y los argentinos tampoco. No estaba en ninguna lista de papables, gracias a Dios, que a mí se me pasó por la cabeza. Esto quiero ser sincero para evitar cuentos y eso. En las apuestas de Londres creo que estaba en el número 42 o 46. Un conocido mío, por simpatía, apostó. La historia quiso que una de las páginas más importantes reflejaran que un simple hombre del barrio de Flores fuera nombrado sumo pontífice. De chico una vez se me había ocurrido ser cura, pero ¿cómo se te ocurre ser ingeniero, ser médico, ser músico? ¿Viste? Se te ocurre. Después seguí la escuela y todo, pero ya orientado hacia ahí. Terminé el colegio industrial, trabajé de químico y después entré al seminario. En esta plaza, quien hoy es Papa, el niño Jorge Mario Bergoglio, junto con algunos compañeros de escuela y barrio, se juntaban acá y armaban picaditos de fútbol, jugando. A él le gustaba mucho, es más, hasta tenía su corazoncito por un club que se llama San Lorenzo de Almagro. Saludo de manera especial al equipo de fútbol de San Lorenzo, que acaba de salir campeón el domingo pasado y ha venido a traer la copa aquí. Muchas gracias. Son unos caraduras. Mandó esa cartita que me encontró mi mamá, la rompió. Mirá que esta casita que ves acá es la que te voy a comprar para cuando nos casemos. Yo cuando lo vi acá le dije, andate, por favor, desaparece porque me dieron una paliza. Él, en uno de los diálogos comentó que había tenido un filito, como se decía en una época, porque terminó el noviazgo por la vocación religiosa. Recuerdo mi infancia, somos 5 nosotros. Mamá no daba abasto con los dos. Entonces mi abuela, que vivía a la vuelta, me llevaba a la mañana con ella y me traía a la tarde. O sea que lo que más recuerdo es esa vida compartida entre casa de mamá y papá y la casa de los abuelos. Y la que me enseñó a rezar más fue mi abuela. Me marcó mucho lo de la fe, ¿no? Su abuela, que fue un personaje que lo inspiró muchísimo a él, ya siendo mayor y cuando él era ya sacerdote, le preguntaron por su nieto y él dijo, sí, mi nieto, el que va a ser papa. Pero ¿escuchaste Jorge Mario? Nada más, no escuché el Bergoglio, no escuché el nombre que se había puesto. Creo que va a seguir siendo el tío o Jorge, sin negar Francisco. Claro. A lo mejor en algún momento nos va a salir, pero lo importante es que sea él. Siento que dejó de ser mi hermano
¿Por qué, María? Para ser el hermano de todos. En Buenos Aires yo era muy callejero. Vivía en Iba la calle. por las parroquias, Exacto. iba, venía. Y me cuesta un poquito, pero no, uno se arregla, se habitúa, ¿no? Su modo de vivir, simple, le llegaba a la gente. Creo que le llegaba más que las palabras que le pudiera decir. Y también en la presencia, porque que la gente viera tantas veces seguido un obispo en la Villa 21 era algo nuevo. Para nosotros, para mí especialmente, era una persona común y corriente, porque yo viajaba con él en el subte, hablaba con él y venía en la parroquia, salíamos a caminar en los pasillos con él. Entonces era nuestro cura, uno más de los curas del barrio. El primer origen es su familia, que es emigrante, y eso me parece que le da a él una capacidad de entender un montón de cosas que su familia veían en películas italianas. Bueno, era toda una historia de un italiano, parecía. Y ahí me sale a mí preguntarle a él, ¿pero usted se siente completamente argentino? Porque había toda esta italianidad. Y me contestó así espontáneamente diciendo, sí, absolutamente argentino. Entonces es el argentino que se enriqueció con esas raíces italianas y con todo lo que le aportó a este país se lo lleva de vuelta, ¿no? Lo lleva de vuelta para eso. Es una historia de ida y vuelta, una linda historia. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Primera parte, nos tomamos un ratito de tiempo para hablar de política y de otras cosas. Ahora van a ver la segunda parte, que es el Papa político. Cómo se relaciona con la política y con el poder. Se convierte, no sé si se convierte o ya era, una máquina de poder. Una máquina de enchufarse con la política. Este señor, el Papa Francisco, uno de los hombres más poderosos del mundo, primero su parte humana y ahora vamos a ver la parte política. ¿Qué te dejó esta primera parte, Rosendo? Te pregunto porque estamos en presencia de un poder gigante. Bueno, ¿no? a ver, yo a lo mejor, mi punto de vista es lo siguiente, sí. Creo que nosotros hemos argentinizado al Papa. Hemos argentinizado al Papa. Y eso nos impide ver lo que el Papa está significando en el mundo en este momento. A ver eso. Entonces nosotros estábamos que se grabó y que si el gordo Valdés, papá. Lo cual no digo que eso no exista. Hoy, en las encuestas globales, el Papa es la figura global con mejor imagen en el mundo. No sabía eso. O sea, sí. En el mundo. Ya que esté entre las figuras Ahora, con mejor y imagen. es la primera y la figura occidental con mejor imagen en el Asia. Segundo, yo te voy a decir, si vos me decís a mí un ejemplo de cuál es el rol global del Papa, y para mí el tema más importante, es su apertura al diálogo con las religiones politeístas. Vamos a decir que sintetizo. Los monoteístas, los que ven al diablo, cristianos, judíos, musulmanes. Esto es el 40% del mundo. Hay un 60% del mundo que no cree en un solo Dios. Sintoístas. Los budistas, Sintoístas. los sintoístas, hinduistas, etcétera. ¿Y él se lleva bien con ellos? Él ha abierto el diálogo con esas religiones. Cosa que no había hecho ningún papa antes. Nadie en 2000 años. Y ahí aparece un concepto que es la divinidad. Porque todos, politeístas y monoteístas, creen en la divinidad. Muchos interpretan el Dios es la naturaleza. Lo cual, desde ese lado, desde ese punto de vista, es un papa antigrieta. Pero vos fíjate que todos diciendo el Asia es el futuro, todo eso. Entonces, si el Asia es el futuro, lo primero que tenemos que hacer es entender su cultura, sus creencias, no sé y establecer los puentes en ese campo. En ese sentido, ahora, ¿qué es lo que digo? Con esto no niego ni a Grabois ni al gordo Valdés. No, pero Rosendo, no son excluyentes, digamos, ¿no? Las dos cuestiones, ver la globalidad y el movimiento hacia donde se conduce el Papa o busca conducir a la Iglesia, y por otro lado, sus profundas raíces políticas vinculadas a la Argentina, a los sectores más vulnerables, y a un fenómeno que yo todavía no termino de entender, pero de un kirchnerismo que estuvo peleado con Bergoglio y que hoy tiene el apoyo del Papa Francisco. ¿Pero vos estás segura que tiene el apoyo del Papa Francisco? Ahí lo politizás, ahí lo argentinizás. Pero está bien, yo separemos dos cosas. Para mí, el Papa, el 90% de lo que significa hoy en el Papa es la globalidad. Ahora, si podemos ver lo que vos decís. Y yo acá voy para un punto que yo dije, es decir, entenderlo al Papa
como actor en la política argentina nos lleva al concepto de la cultura peronista. Sí. Pará. Y no porque el Papa específicamente sea peronista, que él siempre ha dicho que tuvo simpatía por él. Siempre. Lo ha dicho. Sino porque, vuelvo acá, me meto sí en la política argentina, porque la cultura política, yo siempre digo, mira, el problema del peronismo, antes que una ideología, partido, movimiento, doctrina, es una cultura política. Y entonces, entenderlo al Papa, esto que voy a decir, el kirchnerismo puede haber estado enfrentado con el Papa y después puede ahora... Con Bergoglio y no con el Papa, esa es la parte que... Bueno, pero es que yo creo que en este sentido, viste, decir... Rodolfo, vos querés decir algo y voy a la segunda parte, que ya ahí sí se mete con la parte política del Papa. Lo argentinizamos de Primero una, al coincido Papa que lo argentinizamos y segundo coincido con Rosendo. Un Papa tiene la obligación de jamás estar en la grieta, sino que ser un puente siempre, unión. Los argentinos tenemos una cosa extraordinaria. Nosotros tenemos un Papa que es argentino. Un Papa que el mundo lo mira con admiración, sobre todo una gran mayoría. Y nosotros lo único que tratamos es ver de qué manera, no yo, porque yo creo en él absolutamente, creo que es una persona que le está haciendo bien al mundo y le puede hacer bien a la Argentina. ¿A vos no te molesta si le entrega un rosario a Milagro Sala? No, o si se abraza con el Caballo Suárez. No, pero te digo por qué. Porque yo creo que los que tienen la fe católica entendemos que justamente lo que existe siempre es el perdón. Por ejemplo, yo te digo, Juan Pablo II fue a ver a quien casi lo mata a la cárcel y lo perdonó. Pues tendría que no habría verlo nunca. Eso más severo que eso no hay. Y lo hizo. Juan Pablo II ayudó a terminar con el muro de Berlín. Es la época de él, donde logró, junto con los países occidentales, hacer un puente, terminar con esa barrera. Se acabó esta barrera, vamos a unirnos, vamos a cambiar el mundo. Entonces, realmente, y me discuto con mis amigos, cuando yo salgo a defender a Francisco, me dicen si soy kirchnerista. No, ¿qué es esa estupidez? ¿Te dicen eso? Claro, es inmediato, la primera reacción que existe es esa. Y digo, no, ¿qué kirchnerista? Yo te voy a contar muy cortito, pero muy cortito. Yo recién veía al padre Pepe. El padre Pepe es de la Cárcova, el que acaba de aparecer ahí. Lo conozco y mucho. También conozco a los padres que están en la Villa 31. También lo conocía Carlos Mujica cuando era chico. Y yo iba a la Villa 31. Y creo en la iglesia que está comprometido con el pobre, que está comprometido con el que realmente te está pidiendo, quiero educación. Es un poco lo que planteo en el libro. Quiero que de alguna manera me solucionen los problemas. Escúchenme, no me ignoren. Yo pertenezco a una generación donde en una época decían que en la Villa 31 lo que había que hacer era pasarle con una topadora por arriba y sacarlos. No, pasaron las topadoras. Y hoy tenemos un gobierno que ha hecho todo lo contrario, que ha tratado de construir y de hacer que se integre a la ciudad. Felicitaciones, la conozco desde que yo era chiquito esa villa. Y voy, y lo vivo. Por eso te digo, bienvenida a la iglesia, que es como plantea Francisco. Pará un segundito. Porque... Pará un segundito ahí, pará. Pará porque ahora te voy a mostrar la segunda parte. Sí. Y ahora empiezan los rosariazos para todos lados. Lo vas a argentinizar. Ahora lo argentinizamos. Pero él se argentiniza, Pará, no somos nosotros. Vamos, ahora vuelan los rosariazos para todos lados, ¿eh? Sí. Aparecen rosarios por todos lados. Para todos lados no. Vean Hay un lugar... Coinvolgersi nella politica è un obbligo per un cristiano. Noi cristiani non possiamo giocare da Pilato, lavarci le mani. Non possiamo. Dobbiamo inmischiarci nella politica. La relación del Papa Francisco con la política siempre fue motivo de discusión. En el mundo tuvo una presencia trascendental, enfrentando conflictos con firmeza y despejando cuestionamientos. Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero che la iglesia salga a la calle. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. Sufro por lo que está pasando en Venezuela en este momento. Y por eso deseo una soluzione giusta e pacifica. Le dittature tutti hanno incominciato così, adulterare la comunicazione, per mettere la comunicazione nelle mani di una persona senza scrupoli, di un governo senza scrupoli. En nuestro país, muchos lo acusan de apoyar a un sector que está relacionado con el anterior gobierno, mientras que otros lo desmienten y buscan despegarlo de cualquier posicionamiento político. Lo que te puedo asegurar es que él nunca tuvo, ni antes ni ahora, intervención directa en el proceso político en la Argentina. Él tiene una influencia sobre muchas personas,
hombres y mujeres de distintos partidos, de distintos sectores sociales. La relación de los Kirchner con el Papa no fue buena desde un comienzo. Pero lo que más me preocupa es el tono en el cual se discuten estas cosas, invocando cuestiones así de demonio, de la guerra, escuché hablar de la guerra de Dios. Me parece el tiempo de las cruzadas. Creo que esto no es bueno. Bergoglio usaba su púlpito en la catedral para referirse a las políticas que consideraba erróneas. Nunca podemos a un chico enseñarle el horizonte de grandeza de la patria que recibieron y el que tienen que proyectar si usamos nuestra dirigencia como escalón para nuestras ambiciones personales. Dios no es de alguien en particular, nuestro Dios, nuestro Señor es de todos. Pero cuidado, que el diablo también llega a todos, a los que usamos pantalones y a los que usan sotana, porque el diablo penetra por todos lados. En ese momento me acuerdo que decían de Bergoglio que era el jefe de la oposición, al gobierno de Néstor. A Francisco Bergoglio le pasa algo paradójico, que él plantea una crítica al sistema, no al gobierno, ni al anterior ni a este. Y a veces el gobierno anterior lo interpretaba mal y pensaba que era una crítica político-partidaria, entonces lo atacaban. Y con este gobierno pasa lo mismo, se toman casi como afrentas personales lo que son críticas o denuncias sobre situaciones terribles de deshumanización. La muerte de Néstor Kirchner dispara el acercamiento entre Cristina y Bergoglio. Este hombre cargó sobre su corazón, sobre sus hombros y sobre su conciencia la unción de un pueblo que le pidió que lo condujera. Ya ungido papa, varias voces cercanas al gobierno se alzaron para dar a conocer una posible connivencia entre Bergoglio y la dictadura. Cristina acalló esas voces y empezó con una política de seducción hacia Francisco. Es un día histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un Papa que pertenece a Latinoamérica y que le deseamos de corazón a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones. Bergoglio, que ahora es el Papa Francisco, es también otra persona. Yo antes lo veía siempre, estaba con un gesto adusto, ¿no? Gesto serio, muy serio. Y ahora lo veo feliz, pleno. Nunca fue mi enemigo, tampoco es mi amigo, es el Papa. No tengo ningún problema con Macri, es una persona noble. Me alegra que se ratifique lo que yo vengo diciendo, que tengo una relación seria de años con el Papa. Argentina, el Papa se merecen que lo traigan a esos barros, políticas internas, cortas, chicas, miserables y mediocres. El Papa no es ni miserable ni mediocre como son otros. Manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. Y han logrado algo que me parece horrible, que es en la Argentina no se puede hablar del Papa, porque cuando hablas del Papa te matan. Ya llegará algún momento en el que se termine este ataque, esta persecución. No saben cuánto me gustaría volver a verlos. El mundo es más grande que Argentina, y bueno, pero hay que dividirse. Bendición para todos los argentinos, de corazón, una bendición y recen por mí. Bueno, extraordinario informe. Quiero felicitar a Leandro González, a Francisco Arroñaga, que son editores, a Fabi Gijón, a Fabián Gijón, a Juan P. Romero, a Anaí y a Anaí Gallardo. ¿Y saben quién? Maxi Papa, que es uno de los que llevó adelante el informe. Así que muchísimas felicitaciones para todos ellos. Estuvo extraordinario este informe de personajes nacionales. Vuelvo a vos, pero viste, ¿no? Ya se metió, ya se politizó, juega totalmente este Papa. No, para mí no. Para mí lo que él hace es, él tiene, porque, pregunto una cosa, en la época que gobernaba los Kirchner y él era obispo acá, ¿qué era? ¿Anti-kirchnerista? Y ahora es kirchnerista. ¿Qué pasó? ¿Se dio Tenía vuelta? políticas muy duras, o por lo menos muchos de sus enunciados contra la corrupción generaban malestar en el kirchnerismo, que hizo que no fueran a sus TEDEUM, le dieron la espalda. De hecho, empezaron a recorrer el TEDEUM. El primero fue en Santiago del Estero. ¿Tucumán o La Plata? No, está mal. No, vos sabés que hay una cosa que yo, de la que tomo de lo que dijo recién Rodolfo antes. Yo entiendo, obviamente, el carácter cristiano del perdón, obviamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, a Milagro Sala tienen que perdonar a los jujeños, más allá de que el Papa le mande un rosario y demás, porque... Eso es un tema de... No, está bien, pero digo, y yo creo cuando dicen que, comparto con vos con esto de el tema del Papa político argentino. El Papa, como pastor, que se define, siempre hizo política. Lo que pasa es porque los pastores hacen política. Lo que pasa es que puesto
en el puesto de papa, en el Vaticano, y con figuras que antes nunca tenían contacto con él, yendo a sacarse la foto, tiene otra luz y otra trascendencia. Sí, yo creo que no cambió Francisco, que no cambió Bergoglio. Cambiamos nosotros. Es interesante eso, ¿eh? Me parece que cambiamos nosotros. Cambió en su momento el kirchnerismo, cuando lo combatía, y después cuando lo convirtieron en papa lo dejó de combatir, pese a la patinada inicial de la entonces presidenta, que no sabía qué hacer y terminó felicitándolo. Y también se lo miró con otros ojos desde ese posicionamiento de acomodarse según para dónde fuera Bergoglio, los medios de comunicación. Los medios de comunicación que cuando era opositor, supuestamente lo vislumbrábamos como opositor al kirchnerismo, lo aplaudíamos y lo convertíamos en referente moral, cuando empezó a mandarle los rosarios a Milagro Sala, cuando empezó a recibir algún sindicalista que no nos gustaba, lo empezamos a crucificar, valga la metáfora. Pero él hizo siempre eso. En la Catedral de Buenos Aires, donde funcionaba como arzobispo, recibía, otra metáfora, a Dios y María Santísima. A todo el mundo recibía. No había nadie a quien no recibiera. Sindicalistas. Es público, que hay malestar por parte del Papa con un sector de este gobierno. No, con un sector no, con una sola persona de este gobierno. Con una persona de este gobierno. Sí, bueno. Se llama Mauricio Macri. No. Marcos Peña. Marcos Peña. Bueno, está bien. Peña es Macri. Hay políticos de otro partido que nunca fueron. Ahora, ¿no se quiere con Marcos Peña el Papa? No, nada. ¿No? Pero después, Larreta, Vidal, Stanley. Todos fueron. Todos fueron y todos tienen mucha relación con el Papa Francisco. Quiero hablar un poco de la causa de Cuadernos y la nariz de los Estados Unidos. Hay mucha preocupación empresaria y esto es lo que va a traer Romy en el próximo tema. Toco con vos, Rodolfo, sos invitado central en la mesa y sigo. Está presentado, este es su libro, es el libro de Donofrio, Rodolfo Donofrio. Parar la pelota. Yo sé que no has tenido algunos intercambios de declaraciones felices con algunos amigos míos de Boca, pero este es mío. Pero necesito que me des uno firmado para Marcelo London. Porque le quiero llevar... encantado. Sos antigrieta, tenés que dedicarme un libro para London. Yo no tengo, pero encantado. Y también te lo dedico al que vos quieras que sea el más... ¿Querés no, uno Marcelo, para Marcelo. Para el Tano también te doy uno. No seas provocador. No seas provocador. No es provocador. No empecés a armar quilombo al pedo acá. No, justamente, si hay algo que tengo es que hay que poner puente, viejo. Si yo digo que no puede haber grieta, yo te juro que no tengo nada, pero nada contra alguien que sea de Boca. Todo lo contrario. Es un juego esto, viejo. A ver si nos entendemos, porque si de esto hacemos una locura, estamos todos equivocados. Y te voy a dar el libro. ¿Vos qué sentís por nosotros? ¿Qué siento? No, posta, te pregunto, pero fuera de joda. Es una hermosa charla. Es muy importante el momento. Es una hermosa muy importante charla. el momento. Bueno, vamos a ser sinceros. Juegan River y Boca. Empezó el partido. Lo único que quiero es pasarte por arriba. Pasarme por arriba. Y vos también. Ahora, antes y después, vení. Vamos a trabajar juntos porque tenemos que cambiar el fútbol argentino, tenemos que arreglar la AFA, tenemos que hacer un montón de cosas. Y somos River y Boca. ¿Pero eso entre vos y Angelici pasa, por ejemplo? Yo creo que al principio pasó. Al principio pasó. Y después, distintas circunstancias fueron llevándonos a distanciamiento. Por ejemplo, la AFA. La AFA nos llevó a una posición distinta a cada uno. Él creía de una manera. ¿Qué creía él y qué crees vos? Bueno, él llegó a un acuerdo con Tapia y todo el ascenso y hizo esta AFA, junto con otro, no él. ¿Qué le criticas vos a esta AFA que vos no querías hacer? Y esta hacer? AFA yo creo que es evidente que tiene muchas cosas que reformar que no ha hecho. Que hay muchas cosas que siguen igual que lo que había. ¿Pero cuáles, concretamente, digo, para notar la diferencia? Y para notar la diferencia te digo, lo primero que tenés que tener es que la gente de las distintas categorías no esté planteando de que tiene dudas con el arbitraje, que está pasando todo eso. Tiene que ser transparente, tiene que haber cosas que de alguna manera sean, diga, qué lindo que es esto, qué tranquilidad que va a haber el partido, no tengo duda. Pero sin embargo se está generando la duda. Entonces, no sé si es cierto. Para terminar con las dudas hay que poner el VAR. Ese es otro tema. No, hay que poner un bar en la AFA. Hay que cerrar la AFA y poner un bar. Pero un bar, poner un bar y refundarla porque él fue muy explícito cuando al principio habló y dijo que había que terminar con esta AFA. Pero bueno, él es consecuente con esto. Donofrio siempre ha sido consecuente con esto. Yo te puedo hacer una pregunta. Perdón, Javi, dale. Yo le quiero preguntar algo. Dale, después una cosa de River. Porque me quedé con ganas en la primera tanda de preguntas donde vos decías, yo no quiero sentar mi identificación partidaria porque tengo un tema institucional que represento a River.
¿Qué opinás que Matías Lames, presidente de San Lorenzo, sí haya adoptado una postura partidaria en estas elecciones? ¿Qué pienso? Que tiene que renunciar o pedir licencia e irse de San Lorenzo. No se puede quedar en San Lorenzo. Es buena esa, ¿eh? Se tiene que ir. No, eso lo tiene que hacer. En cuanto empiece una campaña o a hacer algo, lo tiene que hacer inmediatamente. Ya empezó. Qué buen título no puede sacaste, tener la doble Javi, función. crack. No puede. Las dos cosas no puede hacer. ¿Por qué no? Por la misma razón que no puedo yo. Porque vos te votaron como presidente de San Lorenzo. Te votaron radicales, socialistas, peronistas, comunistas, qué sé yo. Te votaron todos. Y vos ahora decidiste poner tu conocimiento público por San Lorenzo, tu prestigio por San Lorenzo, lo ponés al servicio de... No, vos como ciudadano vas al servicio de, pero no San Lorenzo. Así que San Lorenzo queda ahí y yo me voy de acá. ¿O pedís licencia? O yo haría eso, digamos, yo imagino que lo va a hacer. Es lo lógico, no creo que se me ocurra que va a seguir estando en San Lorenzo y no pedir una licencia o renunciar. Yo creo que tiene que pedir Rodolfo, por menos licencia. Es nietzscheano, ¿eh? Cuando tiene una cosa de conceptual. Macri, ¿Qué es hizo, conceptual, Ale, sí, que no me acuerdo? ¿Macri qué hizo durante la campaña? A jefe de gobierno cuando estaba en Boca. Creo que no estaba en Boca. No, ya se había ido. No estaba, por eso no lo sé, no estaba. Pero con la ciudad sí estaba. Y lo que hizo, entiendo yo, que pidió licencia como corresponde. Ah, por eso. Y después de haber renunciado, no me acuerdo, eso sí que no me acuerdo, pero no, fue íntegro en lo que hizo. No. O sea, no hizo campaña estando... No usó no el escudo de Boca para en forma directa. No, usó la popularidad que le había dado el haber sido bien, presidente pero no de Boca. la ve. Pero ahí es genuino. Esta es la pregunta que te quería hacer. ¿Por qué es un gran entrenamiento el que tiene él? Hace tiempo lo estamos jodiendo a Rodolfo, los que lo conocemos. Rodolfo, metete en política, metete en política, metete en política. Porque están entrenados estos tipos. Vienen de Vietnam. Ahí lo bajaron, ¿cuánto hace su presidente? 5 años y medio. Hace 5 años y medio lo bajaron de un helicóptero, de un Apache, en Vietnam, lo bajaron, le tiraron una mochilita, le dijeron, te venimos a buscar en 7 años, no sé en cuánto. A todos, estos tipos tienen un mini país. Tienen que manejar cuestiones económicas, cuestiones políticas, tienen seguridad porque tienen metidas las barras adentro, tienen quilombo todos con las barras, tienen relación con la prensa, todos los días tiene llamado de prensa, sabe que aprende, se entrena, lo agreden, lo tirotean, le dicen barbaridades. Tiene que manejar fortunas. Fortuna, y contratos con estrellas. Relaciones tiene que tener relaciones internacionales. Él es una especie de canciller, viaja a Italia, se reúne con el tal, con el presidente de tal. Entonces se entrenan los tipos, ustedes se entrenan. Mi pregunta es, también se entrenan en esto. Suponte que él llega arriba, yo no sé, si la comisión de ajedrez te da pérdidas en San Lorenzo. Yo no sé si en River, perdón. Vos suponete que te da ganancias el tenis, pero estás poniendo mucha plata en ajedrez. Entonces venís y le tenés que plantear al ajedrez que no vas a cerrar ajedrez, pero le vas a achicar el lugar de ajedrez. ¿Todo eso no te termina entrenando también? No, por supuesto. Nosotros tenemos, cuando vos manejás un club de lo grande en lo que hace institucionalmente River, vos pensás que nosotros tenemos un colegio con materno-infantil. ¿Vos tenés un colegio en River? Un colegio. ¿Depende de ustedes eso? Sí, ¿Qué tenés, primario? Tenemos materno-infantil, es decir, estamos hablando de 5 meses a 5 años, 6 años. Primario, secundario y terciario. Y tenemos la Universidad de River. Y después tenemos más de 60 deportes en River. Todo eso pasa ahí. Y todo eso, yo te digo, me puede pasar. Le gano a Boca, porque no voy a perder, un lunes. Le gano a Boca, gané. Sí. ¿Y qué me ocurre el lunes a la mañana? Por ahí tengo un problema porque se rompió el agua caliente de los vestuarios y hay 4.000 personas que hacen deporte ahí adentro. Y entonces ya no me preocupa más el problema de, suponete, estoy exagerando, pero es así. Vos tenés que manejar presupuestos, tenés que manejar egos, tenés que manejar un montón de cosas. Es verdad que tenés un gran entrenamiento. ¿Vos lo ves como un club de fútbol o como un club social? No, es un club que tiene su origen por el fútbol y que después hizo toda una institución ejemplar, porque es maravillosa lo que han hecho, de una actividad social. Y hoy, cuando yo te digo que conozco al Padre Pepe, conozco a la 31, conozco todo, es porque tengo vocación, y River tiene vocación del compromiso social. Es decir, vamos ahí y organizamos campeonatos para los chiquitos, no le mandamos plata. Escuchame que te digo, no le mando plata, ¿viste? Porque mucha gente, mando plata y ya ayudé. No. Aparte de conseguir dinero para poder ayudar, vamos y estamos ahí y caminamos ahí. ¿Lo tenés equilibrado para entender eso? A esto quería llegar. Vos... ¿Cuánto te cuesta tener River abierto al mes?
abierto, y funcionando. Claro. Y River te cuesta en total, pero lo que pasa es que River está dividido en todo lo que te dije. Tenemos que agarrar cuenta por cuenta y fijarnos lo que es club, lo que es colegio. Yo te digo lo siguiente, hoy el colegio está equilibrado en lo que hace ingresos y egresos, y la parte deportiva, el fútbol contribuye en algo. El fútbol lo tenía totalmente equilibrado. Ahora con el tema del dólar y todo lo que pasó, lo tengo que equilibrar, como le pasa a todo el fútbol argentino. Todos tenemos el mismo problema. El mismo problema que vos tenés en tu casa, que tiene el que nos está viendo, el que nos está escuchando. Digamos. Y lógico. Dale. Para comprar tenés que vender ¿Y el club ahora. social, abrirlo? Y el Club Social abrirlo es un club que vos pensás que tenés alrededor de fácil entre 15 y 18 millones de pesos fácil para poder abrirlo. ¿Por mes? Sí, vos tenés más o menos esa cifra, permanente. ¿Para abrirlo? Y pero también pagan, pero los socios pagan. Escúchame, Sí, claro. y vos tenés pagan una cuota para jugar al tenis o para y tenés que para vender algún deporte. y tenés que vender un jugador para poder No, equilibrarte, no, más o menos se equilibra. Rosé. No, yo, respecto a lo de Rodolfo, ¿no es cierto? Viste, acá hubo mucho interrogante sobre si es peronista o si no es peronista. Pero yo digo lo siguiente, acá yo como alguien que sigue la política, él nos dio una información muy importante. Nos dijo, dentro de 2 años y medio. Lo dijo a empezar el problema. 2 años y medio nos está llevando a fin... Legislativa sería, ¿no? Sí. No, después de la legislativa son 2 años y medio. 2 años y medio nos dijo. 19, 20, después de la legislativa. Yo creo que es lo que ha planteado... Diciembre del 21. Claro. Yo, y hay algo... ¿Nos dio una pista ahí? Totalmente. Claro. Totalmente. ¿Me ayudás? Pero no quieren, mira la cara que pone. No, pero a Está ver, mal. acá hay algo que tiene que Está entender. liberado para poder actuar en política. La política me puedo dedicar el día que me libere. Claro, Alejandro. Pero además se dedica a la política. La elección siguiente... Bueno, coincide. Para la elección dentro de 4 años usted está libre ya. Coincide. Por eso. Coincide. Está bien, está bien. Ahora, el tema de... Hay un tema que lo dejamos pasar y nunca más se volvió a hablar, pero yo no quería dejar de decirlo y perdón que lo vuelva a traer. Ustedes saben que, y voy a volver con el tema del Papa un segundo, es la doctrina social de la Iglesia. Es decir, la doctrina social de la Iglesia es esa. Y querer cambiarla, ¿qué quiere? Que cambie las bases de lo que es todo, es eso. Y lo que tiene el peronismo es que más en su modelo... Sos peronista, ya te estás mostrando. No. El peronismo tomó muchas cosas de la doctrina social de la Iglesia. Sí. Tienen parecidos. Pero es análisis. No estoy tomando partido por nada. Es análisis. Es lo que se parece porque tiene un origen. Y porque lo viví. Digo, yo recorrí todo esto. Yo conozco a los curas Rodolfo, yo sé lo que hacen. ayúdame con cada tema. Entrás en todos los temas, está buenísimo. Porque bueno, qué sos sé yo. empresario y mirá lo que va a contar Romina Mangel. Dale. Aparece Estados Unidos detrás de la causa Cuadernos y empieza a haber muchísima preocupación. Tomame a Romy, por favor. Tomame a Romy. Este bombón que tenemos cada noche aquí sentado y además una maestra de periodismo nos trae una info que puede dejar sin dormir a muchos empresarios. También te voy a preguntar para vos como empresario cómo pegó todo esto de los cuadernos, si en tu mundo empiezan a pensar 2 veces entrar o no entrar en una licitación. Ayúdame también ahí, Rodolfo. Romy, ¿qué pasó? Contame qué tenés. Mira, está pasando en estas horas algo que tiene inquietos a muchos. Acordate de este nombre, FinCEN. Me vas a decir, ¿qué es FinCEN? ¿Qué es la FinCEN? Vendría a ser el paralelismo a la UIF de acá. Es la Unidad de Inteligencia Financiera Antilavado de Estados Unidos. ¿Qué está haciendo? Empezó a meter las narices en la causa Cuadernos, se empezó a pedir información y están colaborando los fiscales. Ahora que pidieron la elevación a juicio de parte de la causa. Pero para que entren ellos tiene que haber entrado esta guita lavada a Estados Unidos. A través de la causa de Muñoz, que ayer la contaba Mariano. Ayer la contaba Mariano Cuño. Como esa plata, Estados Unidos entiende que puede provenir del lavado y de hechos ilícitos vinculados al lavado. Pero ¿qué tendría que ver un empresario con Muñoz si la guita de Muñoz venía de otro lado? Entra la FinCEN. No, Estados Unidos ya tuvo otros antecedentes donde ciudadanos argentinos han estado presos y después han colaborado por cuestiones de lavado. ¿Cuál es el problema a esta hora y qué es lo que tiene a muchos inquietos a esta hora? Atención, porque no se conoce. A partir de la intervención de la FinCEN, que algunos lo supieron, hay empresarios, 2 empresarios particularmente, pero no van a ser los únicos,
que consultaron a través de sus abogados si hay alguna posibilidad de conectarse con gente de la FinCEN para ya ofrecerle a Estados Unidos colaboración. Pará. Sí. Dos empresarios que si tiráramos no lo vamos a tirar, pero No. si vos nos contaras los nombres acá fuera del aire, porque se tiene que manejar, por supuesto, con absoluto cuidado esto, diríamos, sí, ¿lo conozco? ¿O no son conocidos? Conocen las empresas, por supuesto, las empresas las conocen. ¿Las empresas sí las conoceríamos? Las empresas las conocen. ¿En qué situación están estos dos empresarios? No sé si hay más, realmente desconozco si hay más. Sé que estos dos hicieron la consulta y por eso, digamos, aparece de vuelta la FinCEN. ¿Qué es lo que esperan? Todavía no tomó una resolución, digamos, respecto de ellos el juez Claudio Bonadío. ¿Y qué esperan? Que antes de que avance la investigación en Estados Unidos, que de hecho está avanzando y hay colaboración con los fiscales de acá y con la UIF acá en la Argentina, mostrar la buena voluntad que pueden tener para colaborar con Estados Unidos antes de la situación que se pueda llegar a dar de que Estados Unidos pida una extradición, por ejemplo. La miércoles. Sí. Ese es el punto. Los temas de lavado y terrorismo, porque además la FinCEN es de lavado y terrorismo, no se lo toman, digamos, en joda. Claramente no es un tema que se tome en joda. Y la colaboración anticipada es premiada, digamos, en Estados Unidos. No, además son mucho más rigurosos respecto de el orden de arrepentimiento, ¿no? Exacto. Último. Por eso digo, me pidieron estuve investigando sobre este tema y dicen, con cuidado porque hay dos, pero después lo contás y va a haber 25. Claro. Porque acá es el primero, el segundo o el tercero. Acordate que acá se fueron arrepintiendo de a uno. ¿Y cuántos terminaron siendo? Vos decías hace un rato que nosotros aprendemos mucho cuando estábamos en un club de fútbol. ¿Sabés qué es igual y fue? El FIFA Gate. Exactamente, a ese me hacían ese paralelismo. FIFA Gate. Lo mismo. Pasó eso. ¿Por qué saltó el FIFA Gate? Porque quienes procedieron como procedieron pasaron por Estados Unidos. Y al pasar por Estados Unidos, iniciaron la acción en Estados Unidos. Bueno, yo siempre cuento. Yo fui una noche, a mí me tocó ser representante argentino en un congreso de FIFA. Voy y la primera vez que iba. Entonces voy a comer y me dicen, acá van todos latinoamericanos, fui a comer. Cortito. A la mañana siguiente la mitad de ellos estaban presos. No. Claro. Y ahí vi lo que era el FIFA Gate. ¿Pero que fue en ese momento? En ese momento. Que se lo llevaron del hotel. O sea, ¿estabas en ese momento ahí? Zurich. ¿Estabas en ese momento? Claro, ese desayuno. Y yo tenía que votar y votamos en contra de Blatter. Porque digo, Blatter, y yo fui uno de los que más peleó por eso. Estaba un príncipe y Blatter. Y el príncipe, qué sé yo, lo que pensaba. Pero Blatter me daba cuenta que no me gustaba a lo que pertenecía. Entonces votemos en contra de Blatter. Me querían matar un poco acá, porque viste el criterio de los argentinos es que siempre tenés que estar con el del poder. Vamos a estar con el comisario, porque si estás con el comisario te va a ir bien. Votaste en contra de Blatter, Argentina no clasifica más, va a tener problemas. Como soy un tipo de suerte, o la veo venir, a los 15 días Blatter renunció. Entonces, ya pasé a ser bueno, no era malo. En su la gente que entró a detenerlos, ¿era del FBI? Sí. ¿Sabes por qué? Todo de traje y corbata. Ahora estaba acordándome que vos sos un tipo que patea tableros. ¿Por qué en Boca consideran o hay cierto encono con vos, Rodolfo? Te voy a contar una cosa que la voy a hacer pública. Porque son cuestiones políticas. Y yo soy una persona que está definitivamente en contra de todo el manejo del fútbol en Latinoamérica, no solamente en Argentina. A mí me parece que lo de la Conmebol es desastroso. Lo de Domínguez es desastroso. La gente que tiene alrededor cómo manejan el fútbol. Entienden en Boca que ellos tenían armada una liga latinoamericana de clubes de fútbol para pelearle a Conmebol el poder, generar una nueva Copa Libertadores, meterle presión a Conmebol. Boca lideraba eso y River, de tu mano o con algunos otros dirigentes, tal vez te estoy echando la culpa a vos, es lo que a mí me dijeron en ese momento en Boca, terminás pateando esa posibilidad y terminás acordando con otros clubes y rompes ese armado. ¿Es real? No. ¿O me la vendieron cambiada? Te contaron la película un poco cambiada. Pero no quiero aburrir a la gente. Si no, te lo cuento. aburres, al contrario. Yo te lo cuento. Son cuestiones políticas. Generamos con Boca y con otros clubes la Liga Sudamericana. Liga Sudamericana. Para que realmente pelear dentro de la Conmebol los intereses de los clubes. Porque los clubes no tienen representación en la Conmebol, la que tiene representación es la AFA. Claro. Entonces la AFA nos representa. Entonces nosotros queríamos discutir los contratos, queremos cara a cara, ustedes. Muchas cosas. ¿Qué ocurrió? Y son los procederes políticos de algunas personas, y ahí me ocurrió con el Tano. ¿Por qué?
Porque cuando todo tenía cortado, a mí me tocó ir, creo que a Estados Unidos, no me acuerdo, creo que estaba con River también, como ahora, en una pretemporada. Y todos los acuerdos que habíamos hecho, de golpe yo pedí a Matías Patanián, que era el vicepresidente, que fuera a Montevideo a una reunión donde iban a conversar respecto al armado de la liga, porque todavía no la teníamos. Y me llama y me dice, Rodolfo, pero acá no hay un armado, acá hay un armado electoral. Acá va de presidente Angelici, vicepresidente el otro. Digo, ¿qué es eso? Votá en contra. ¿Por qué? Porque no hablaron con nosotros, porque nos ignoraron. Porque pero si acordaste conmigo, terminá de acordar conmigo. Yo no estaba en contra de la idea, lo que no estaba de acuerdo con el proceder. Podrías haberle dado el voto a Angelici si te lo hubiesen avisado. Pero si tengo una reunión y nos ponemos de acuerdo, y estamos de acuerdo en el proyecto que vamos a hacer. Pero no hay un teléfono para levantar ahí. Bueno, pero si era patearle el culo al sistema. Si nadie me lo levantó. No, que el sistema. El sistema, lo que pasa es que lo vamos a hacer después. Y aparte con que River, no es que River se alió con otros. River en ese momento dijo, no, yo ahí no te acompaño. De esta manera que lo hiciste, no, porque me engañaste, no me dijiste las cosas como eran. Vos y otros. Digamos, esto es lo que pasó. Esta es la realidad, no todo lo demás es un invento. Ahora, no es porque estábamos en contra de, sino que no estábamos de acuerdo con el proceder de. Y el proceder a veces vale. Porque hay cosas, valores que están en juego, hay cosas que tienen que ver. ¿Cómo quedaste vos o River, porque vos sos River, con la Conmebol con esto? Porque vos la pasaste, sufriste, como sufrió Boca también cuando se tenía que decidir, pasaron por todo, que no se jugaba, que nos daban los puntos a nosotros, que finalmente... Es más, ahora tenés que, en las próximas horas vamos a contar, no se definió aún, porque el TAS sigue vivo. No, es el último TAS. Ya pasó por 4 o 5 TAS. Ahora tenemos el último TAS, que tiene el derecho. Boca tiene el derecho. ¿Cuál a es hacer el lo que último está TAS? Y es el que ahora va a decidir, que es un jurado, que justamente va a tomar la decisión última, pero no es que sea la última porque ya tuvo el rechazo en la Conmebol, tuvo el rechazo en la apelación en la Conmebol, como siempre te digo, Alejandro, y hay un rechazo que es ciudadano, y te voy a contar por qué. El día que estábamos en el Bernabéu, yo estaba sentado acá, en el palco de honor, al lado mío el presidente del Real Madrid, al lado el presidente de España, al lado el presidente de la Conmebol, al lado el presidente de la FIFA, al lado el presidente de la UEFA, al lado el de la CONCACAF. Vimos todos el partido. Me puso la medalla a mí, a los jugadores, el presidente de la FIFA. ¿Y ahora vamos a protestar el partido? ¿Qué estamos protestando? Y bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Me la explicás? Yo te explico. Yo lo entiendo, ¿sabes qué entiendo? Yo te explico desde mi club, como socio del Teo, que te discuten, que nos gasearon a los jugadores, nos cagaron a... Bueno, eso se discute. Y te voy a decir una cosa, tienen fe, que lo pueden ganar. Pero me parece bien, te juro que vamos a ir, voy a lograr millones de hinchas de River para que me acompañen y llevarle no solo la Copa Libertadores, le tengo que llevar también la Recopa, porque esta Recopa que jugamos contra el Paranaense es porque ganamos la Libertadores. ¿Nos la llevarías vos a nuestro club? Sí, te prometo, yo te la llevo, y llevo todos los hinchas de River y me hacen un cordón de seguridad para que pueda entregarla. Pero te digo una cosa, los memes van a ser millones. Las cosas que van a ocurrir van a ser maravillosas. Tienes razón. No, nos mata con esto, porque ¿qué hacemos? ¿Vos querés una Copa Libertadores? Hay cosas que están ¿Querés eso? ¿Vos la aceptarías? No lo sé. Alejandro, es peor ganarlo. Sí, te digo como Rosendo. Déjamelo pensar a los Rosendo Fra. Alejandro. Déjamelo hablar. Tengo terapia mañana. Déjamelo hablar en terapia. O está sea, clarísimo. ¿no la traes vos? Sé lo que está clarísimo. No tenemos ninguna responsabilidad de nada. De nada. Cero responsabilidad. ¿Qué pasa, Bebo? Ahí la responsabilidad pasó por otro lado. Tienes razón. Espera, pero que está diciendo la responsabilidad pasó por... ¿Fue una cama? No, una cama no. La responsabilidad pasó... ¿Qué ocurrió al día siguiente a la mañana? Pero fue el día anterior. No, al día siguiente. El domingo a la mañana, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires le pidió la renuncia al ministro de Seguridad. Sí. ¿Por qué? Por el procedimiento de lo que habían hecho. Estaba mal hecho. Nunca puede llegar un micro de Boca. Ningún micro que llega a River. ¿Pero fue una cama? No, yo no sé lo que fue. No sé si fue cama, sillón, silla, pero lo que ocurrió es esto. Siempre que viene un micro a River, se despeja la zona. Así, y este era el partido más importante de la historia que iba a haber en la cancha de River. El más importante. El micro llegó y había más de 3.000 hinchas de River alrededor. Siempre hay un loco, un tarado, que cree que tirando una botella o haciendo algo a una distancia, te repito, otra de las razones fundamentales es que esto estaba en un lugar que no era en la cercanía ya de River, sino antes de entrar justamente en Quinteros, en Libertador y Quinteros. Entonces,
Esto es un lugar donde todo el mundo lo vio. Es más, hay grabaciones del chofer, del micro de Boca, que dice, nunca, yo vine siempre, yo nunca vi esto, nunca me encontré con miles de hinchas de River que estaban alrededor en ese lugar. No, podría haber sido peor si dijo el chofer que tenía miedo de perder el control y estrellarse. Bueno, para qué. Eso era peor. Son dos cosas. Una es lo que fue un trabajo inseguro que hicieron, sí. Y la otra es el horror de lo que hicieron los desenfrenados que estaban ahí. Sí, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Ahora, vos lo que hacés en un partido de esta importancia es dar toda la seguridad para que esto no ocurra. Y vuelvo a repetirte, si el jefe de la Ciudad de Buenos Aires le pide la renuncia a la mañana siguiente al ministro, ¿qué está diciendo? Te está diciendo acá hubo algún error, ¿no? Sí. Claro. Entonces, no discutamos más, jugamos en la cancha, jugamos en todos lados. Yo entiendo que tiene todo el derecho de hacerlo, todo el derecho, y me parece bien que lo haga. Porque aparte Angelici dijo, yo voy a ir hasta las últimas consecuencias y voy a apelar todo. Yo te entiendo que vos la traes todo. Ahora, si la perdés en el TAS, la perdés, ¿eh? Se tiene que sacar la estrella. ¿Pero sabés dónde la gané? La gané en la cancha. Claro, te regalo la estrella, todo. Te voy a llevar con un escritorio. Te voy a dar un escritorio, porque tanto hablan del escritorio con River, pero es un escritorio de super lujo. Ahí sí escritorio. Y te voy a poner un escritorio con dos copas. Y te vas a llevar las dos copas. Ahí te lo digo. No tenemos que reír. Esto que estamos haciendo. Te quiero, Rodolfo. Yo te quiero, te admiro. No solamente te quiero, te admiro. Esto que estamos haciendo. Rodolfo, ya se joda. Es joda para reírnos un poquito. Pero escúchame, ¿cómo me vacunaste la primera, eh? Te fuiste rápido en avioneta, llegaste a Paraguay y nos dormiste ahí. No, yo no fui a Paraguay. Esa sí, esa no te Dale, Bebo, ayúdame, Bebo. Esa no te la perdono. Esa, la verdad, ustedes allí tenían que haber jugado el segundo tiempo otro día. ¿Querés que te diga algo? Se está candidateando ya. Ya se está candidateando. Ya se está candidateando. Me parece muy bien. No podés ganar el No, pero está bien, está bien. Yo te digo, los partidos se ganan en la cancha. Cerramos la cancha, dejamos a nadie y jugamos el segundo tiempo. Y le pusiste una ficha, mirá. Pobre cómo está. No entiendo, los partidos se ganan en la cancha y él quiere que pero le está bien. Somos peronistas, diríamos. No entendí, me perdí. Depende para qué. Depende para qué. Te quiero decir que es muy interesante tu libro. ¿Es tu primer libro? Sí, es mi hijo. Hoy mi familia me mirá y mis hijos me dicen, uy, no sabíamos que tenía un hermanito, pero sí. Es un libro, que habla de liderazgo. Es un libro justamente, es un liderazgo para transformar. Está lleno, no hay fútbol acá. Nada. Habla entre otros de Bobbio, que es un pensador italiano, lo citás varias veces, las deudas de la democracia en las sociedades modernas. Fíjate este título, es Planificar para crecer. O sea, está todo documentado lo que Donofrio escribe acá en este libro. Es un gran libro. Hoy lo estuve leyendo en Z un rato mientras me lo alcanzaba Rodolfo. ¿Dónde te metes acá? Mirá, el motor dice que son las pymes. ¿Leo bien? Sí. Motor del desarrollo económico y del progreso social. Hay 850.000 en todo el país. El 90% de las empresas son pymes en Argentina. Es el mayor dador de trabajo. Y si nosotros no pensamos que tenemos que desarrollar las pymes, no vamos a dar trabajo nunca. Porque las multinacionales tienen que existir, tienen que estar, pero van a dar un trabajo en determinada cantidad. Si nosotros no hacemos que las pymes se desarrollen... No, y las grandes se tecnifican mucho más. Las grandes se tecnifican mucho más y dan menos trabajo. Sin duda. Las pymes son 850.000, es un montón. Y aparte te da casi un 50-60% de la masa laboral. ¿River es una pyme? No, es más grande. No, una pyme no, porque nosotros tenemos más de 850 trabajadores. Es más que una pyme. Es más que una pyme. Pero tampoco somos una multinacional. No, es una empresa mediana, ponele. Una empresa mediana. Ahí. Che, ¿vas a trasladar al estadio? No. No. En este momento nosotros lo que tenemos que hacer es presentarle a los socios un proyecto para la reforma del Monumental o uno nuevo. Y después el socio decidirá. Pero como está la Argentina, primero hay que esperar que la Argentina se estabilice para hacer inversiones, porque si no, no se puede. Son inversiones muy importantes. Javi, querido, escúchame, nosotros volvemos a Boedo. ¿Tenés algo para después del corte? Sí. ¿Tenés algo? Tengo la lista de viajeros. ¿La lista de viajeros? Sí. Medio gobierno está de viaje. No me digas. Sí. No hay nadie. No hay nadie. No quedó nada. No, alguno nadie. Hay. Alguno hay. Bueno, me lo contás después del corte. Che, pasó Brasil, ¿eh? Así que mañana tenemos que ganar la Venezuela. Sí, por penales, ¿no? Pero pasaron. No. Sí, pasaron. Siempre pasa. Yo lo que tengo miedo es que Brasil nos baile.
Pará, Bebo. Primero hablé con vos y luego teníamos el mismo tema. Primero ganémosle a Venezuela. ¿Cómo le vamos a ganar a Venezuela? Perdimos en Madrid 3-1. Juega Diosdado Cabello de 8. Dejate de hinchar las pelotas. No bailaron en Madrid. Si no le podés ganar a Venezuela. Mañana nos vemos acá, ¿no? Dale. Sí, mañana nos vemos acá. Después del partido. Sí. Mañana los espero acá. Sí, yo estoy, ya está. No te... Romy, entre Renzo Sarabia y Foyt, ¿a quién pondrías mañana por la banda derecha? A mí me gusta como marca Foyt en el Liverpool. A mí. Vámonos. No. ¿Viste la magia que tiró? No, pero... Lo sigue en el Liverpool, lo que sabe. Para mí... olvidate. A mí. Tiró con la caña. Ni siquiera con la caña, con el medio mundo. La tos te molesta todo el tiempo. ¿Viste viste lo que es? Este es el machismo del fútbol. ¿Vos viste? ¿Por qué ¿Te das cuenta? una mujer no puede...? No puede saber, pero además lo consigo una tranquilidad. Me lo estaba diciendo antes de entrar al aire. Me dice, Foyt en Liverpool juega un poquito más suelto que lo hace Scaloni. Tottenham, yo me equivoqué también. Le dictaste mal. Es la liga que menos sigo del fútbol mundial. Me gusta mucho la liga española. Pero preguntale a Romy. Preguntale ahora que sabe. ¿Sabés que me cayeron bien un par de jugadores de Racing? Me parecieron recontra humildes los pibes y todo. Y me estoy haciendo un poquitito, no hincha, pero me caen bien. Pero ahora. te caen bien. Saracho, tuviste con rompe Saracho, todo ¿no? ese Saracho, lo quiero en Boca. Pero nosotros también somos humildes. Benítez. No, ustedes no son humildes. Ustedes son millonarios, el palco ustedes es lo peor. Los jugadores de River son para hablar de los ni jugadores. son humildes. Estoy hablando de los jugadores. No, el palco te digo. No, hablate de los jugadores. Yo te saqué los Te hablo del jugadores. palco. Los jugadores son humildes. Tenés los Ávilas sentados ahí, están todos, comen langostino, ¿viste? Miran de costado champán. No son humildes. El palco nuestro es humilde. Sí. El poder está en River. ¿Dónde está eso? El palco de ustedes. Hay cada pescado importante. Minuto final. Rodolfo, gracias por habernos acompañado. Un placer tenerte. Gracias en serio, Rodolfo. Gracias a ustedes. Un gustazo. Gracias. Javi Quíquido, 10 segundos finales. Macri, Peña, Forí, Pompeo, Sica, Duhovne y Dietrich. No es la alineación argentina, son todos los funcionarios que se fueron al exterior en esta semana. ¿Eso es lo que están afuera? Sí, todos. señor. Bueno, está el G20, ¿no? Sí, claro. No, bueno, ¿Qué se trata? y la reunión del Mercosur y la Unión Europea en Bruselas es clave, más clave que el G20. Falta 24 horas para eso. Decime una cosa, ¿por qué se trata el G20 rápido? Título, ¿qué temas? 2 títulos. Guerra comercial entre China y Estados Unidos y las bilaterales de Trump con Xi y Rusia sobre los problemas, los conflictos estratégicos. ¿Va a haber bilaterales? Sí. Qué lindo están en la de Putin. Y la de Putin. Bueno, Trump dijo que va a ser secreta, que no va a informar al Congreso de Estados Unidos lo que converse con Putin. ¿Cara a cara van a estar charlando? Sí, por supuesto. Qué lindo estar ahí, ¿eh? Eso nos afecta indirecto, pero directo es la reunión del mercado la Unión Europea Europa con Sudamérica. Sí, había algún problema. Señores, porque no queda tiempo, nos tenemos que ir. Bebote te iba a decir. Guardalo para mañana. Gracias por todo. Mañana nos vemos, sin falta, acá en vivo. ¿Mañana es viernes ya? Mañana es viernes. Sí, chau.